Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para calentarnos y para pedir a Dios que Él pueda hablar a nuestras vidas. Amén. Entonces oremos juntos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad, Señor. Hemos visto de que no podemos acostumbrarnos a estar en este lugar como si fuera algo normal, sino que ayúdanos a considerarlo siempre como un privilegio, como un regalo de tu parte para tu iglesia, para que ésta se pueda congregar. Así que gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí juntos reunidos, ya que en tu providencia has permitido que nos reunamos. Puedas tú ahora hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras vidas. Tú ves nuestras necesidades espirituales, tú ves lo que tu iglesia necesita. Por ello, Señor, tú más que nadie habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y fortalece nuestra fe en esta oportunidad, y que nuestra alma pueda regocijarse de oír tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 17 Mateo capítulo 5, desde el verso 17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Amén. Hermanos, seguimos en nuestro estudio de el Sermón del Monte. Recuerden que la última vez que hemos tratado de el sermón, habíamos visto que era ser luz del mundo. Ahora Jesús va a seguir su enseñanza y va a tocar un tema, uno de los temas más importantes de toda la Biblia, que es el tema de la ley. De hecho, sin ley no hay evangelio. Sin ley, la vida de Jesús no tiene sentido, su muerte tampoco. Por eso es que ese es el tema más importante, yo diría, de toda la Biblia. Es más, la Biblia no se puede entender sin la ley. Es lo que vamos a tratar de ver. Les digo, hermanos, de antemano, que este es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. Aunque no parezca, ¿verdad? Pero tiene muchas implicaciones, por lo que tener una buena interpretación de este pasaje nos va a ser crucial para nuestra interpretación de la Biblia en su conjunto. En esta sección Jesús va a abordar la interpretación de la ley. Él comienza diciendo cuál es su relación con la ley. Y si usted ve, en realidad esto podría considerarse, desde el verso 17 hasta el verso 20, podría considerarse una introducción para el tema que Jesús va a desarrollar. Las bienaventuranzas es la introducción a todo el sermón. Y ahí vemos cómo luce un ciudadano del reino de los cielos. Luego nos muestra Jesús cómo ese ciudadano
debe actuar en la tierra y en el mundo. Pero ahora Jesús ya va a tomar otro tema, y es el tema de la enseñanza de la ley. Los dos primeros versos, 17 y 18, habla de la relación que Jesús tiene con la ley. No lo hemos leído, pero el verso 19 y el verso 20 habla de los discípulos de Jesús, nosotros, y la relación que nosotros tendríamos que tener con la ley. Los dos primeros hablan de Jesús y la ley, y los dos segundos hablan de nosotros y la ley. Empecemos con Jesús, pues, y le digo que en este pasaje Jesús está introduciendo la importancia de la ley y la correcta interpretación de la ley. Porque después de estos pasajes, Jesús va a decir: oíste que fue dicho, mas yo os digo, acerca de la ira. Luego acerca del adulterio: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Pero ¿qué significa oíste que fue dicho? Jesús está refiriéndose a la enseñanza de los fariseos y particularmente de los escribas. Lo hemos dicho en la introducción de este sermón del monte, de que Jesús se está dirigiendo a tres grupos de personas: a sus discípulos primeramente, pero también están los fariseos y luego a los escribas. Los escribas eran los doctores de la ley. Ellos eran los que manejaban la ley, los que la enseñaban. Un doctor de la ley era una referencia para ellos. El fariseo, en cambio, era más el que vivía la ley, o el que practicaba o ponía en práctica la ley. Por eso los dos van juntos: el que interpreta la ley y el que vive la ley. Y Jesús lo que va a hacer es corregir a esos dos grupos. El primero de ellos va a ser los escribas, y lo va a hacer desde el verso que hemos leído hasta el verso 48. Ahí Jesús va a pelear contra los escribas. Y luego desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7, o antes del capítulo 7, lo que va a hacer Jesús es luchar o pelear contra los fariseos. Pero no es una pelea física. Contra los fariseos, y lo veremos más adelante, Jesús va a reprender su manera de vivir la piedad, que es falsa. Ellos dicen: yo doy la limosna, por eso soy espiritual. Y no solamente la dan, sino que la dan a conocer. Dan a conocer que dieron la limosna. Entonces Jesús dice: ellos ya tienen su recompensa. Igual para la oración, oran con palabrerías y repiten 1000 veces lo mismo. Pero tú ve a tu cuarto, donde el Padre que está en los cielos te puede ver. Pero cuando va a pelear, por así decir, contra los escribas, ya no va a ser una batalla de cómo vivir la vida cristiana, sino de cómo interpretar correctamente la ley. Quizás en palabras más técnicas sería que Jesús está emprendiendo una batalla hermenéutica de cómo se debe interpretar correctamente la ley. Eso significa hermenéutica. Hermenéutica es reglas de interpretación, y la hermenéutica se aplica a todo tipo de texto: poético, literario, jurídico. Todo texto tiene su hermenéutica, tiene sus reglas para ser interpretada. Por eso es que Jesús va a decir: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Es decir, lo que ustedes oyeron fue una mala interpretación de la ley. Fue una mala exegesis, una mala hermenéutica. Pero yo he venido a corregir esto y a enseñarles cómo se debe interpretar la ley. Pero fíjense, lo que Jesús está haciendo es una batalla teológica, una batalla hermenéutica, una batalla entre biblistas. Eso muestra, hermanos,
la importancia de que Dios o que Jesús le dio a la correcta interpretación de las Escrituras. Nosotros no podemos darnos el lujo de creer que una buena interpretación es un mensaje que me ha tocado, que me ha hecho llorar. Eso es un buen sermón. No. Lo que hace Jesús es decir: no, oíste esto. Bueno, eso es falso. Ustedes deben entender cómo se interpreta correctamente las Escrituras. Y la Biblia ha sido el fruto de muchos ataques. En este mismo evangelio, el primero en haber deformado la palabra de Dios fue Satanás. ¿Se acuerdan de que cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo: escrito está? Él lo subió a un monte alto, en el templo, y le dijo: tírate abajo porque escrito está. Y Satanás va a citar las Escrituras. Pero cuando Jesús le va a responder a Satanás, le va a decir: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero la respuesta de Jesús es puramente hermenéutica también, porque Jesús le está diciendo a Satanás: es correcto, es cierto, eso dice la Biblia, pero ese pasaje que has tomado, Satanás, lo debes interpretar a la luz de este pasaje. Pero ahora ya no es Satanás, ahora son los fariseos o los escribas quienes interpretaron de manera errónea las Escrituras. ¿Y qué importancia podría tener esto, hermanos? Bueno, tiene una importancia capital. Todos somos enseñados. Todos somos enseñados por algo o alguien. Recuerdo haber visto, creo que fue un ateo quien dijo: los cristianos son adoctrinados por la Biblia. Pero no lo decía en un sentido bueno, sino en un sentido crítico. Entonces, a mí me ardió. Entonces yo le dije: sí, somos adoctrinados por la Biblia. De hecho, si no lo hace la Biblia, otra ideología o otra persona nos adoctrinará a nosotros. Es falso creer que nosotros podamos ser libres de maestros. Todos los que estamos aquí tenemos maestros. Para algunos quizás el maestro sea movimientos o ideologías actuales, como podría ser el feminismo. Para algunas personas el feminismo es la luz con la que interpretan las Escrituras. Por ejemplo, hay una obra de arte donde Jesús está siendo crucificado, pero en esa obra no es un hombre, es una mujer la que está siendo crucificada. Y la obra no se llama Cristo, se llama Crista, porque interpretan las Escrituras teniendo como maestro al feminismo. Otros pueden ser el machismo. Entonces, cuando el hombre entra en su casa y pues quiere estar con su esposa y le dice que la Biblia dice que tu cuerpo no te pertenece, me pertenece a mí. Y la Biblia dice: no se nieguen, porque Satanás les puede tentar. Así que el hombre dice: no me niegues, porque si viene otra, tu culpa. Eso es otro maestro, es el machismo. Otro maestro nuestro podría ser nosotros mismos, nuestros propios deseos. Y de hecho es lo que Pablo va a anunciar. Si no mal recuerda, Timoteo le va a decir que la gente va a comenzar a querer oír lo que ellos quieren, y van a escoger maestros según lo que ellos desean. Por eso es que esos predicadores falsos, por ejemplo los de la doctrina de la prosperidad, que no es doctrina y tampoco prosperidad, pero ellos, ¿por qué tienen tantos seguidores? Porque esas personas que les siguen quieren oír eso, quieren que se les hable de esto, porque cada uno elige a su maestro. Todos tenemos maestros. El punto es quién es. Y por eso es que Jesús va a atacar a los
maestro de aquel entonces, por no interpretar correctamente la ley. Repito, vean la importancia que Jesús le da a la buena y correcta interpretación. Y de hecho es por una mala interpretación de la ley que las personas no reconocieron a Jesús como Mesías. Muchas veces lo hemos dicho, hermanos, de que los judíos en la época de Jesús esperaban a un Mesías que sea un Mesías como David, que viniera a libertarles de el imperio romano y volver a dar la gloria a Israel. Ellos esperaban un Mesías terrenal, o sea, que se ocupara de los asuntos terrenales de la nación de Israel. Pero ¿por qué ellos esperaban esto? Porque malinterpretaban las profecías divinas. De tal manera, hermanos, de que cuando Jesús en este mismo evangelio va a preguntar: ¿quiénes dicen que soy yo? En esta palabra, ¿quiénes? La gente, el pueblo, ¿qué dicen acerca de mí? ¿Qué creen que soy yo? Entonces alguno va a decir, bueno, que eres Elías, Juan el Bautista, o Jeremías, o un profeta por ahí. O sea, fue tal la mala interpretación que tenían de las Escrituras, que cuando el Mesías tan esperado vino, ni siquiera lo podían reconocer, porque tuvieron una mala interpretación de las Escrituras. No solamente esto, sino que la mala interpretación también llevó a que mataran a Jesús. Recuerdo a mi profesor de Nuevo Testamento una vez dijo: por un error hermenéutico crucificaron a Jesús. Por eso le digo, la importancia de entender correctamente las Escrituras, de interpretar bien, porque podría ser, hermanos, que le mencionaba a los predicadores que solamente dicen que Dios sana, que Dios prospera. Entonces crean una esperanza en la gente y crean un tipo de Jesús que de tal manera que ellos dicen: bueno, Jesús, sáname, Jesús, haz esto, Jesús, haz esto, haz esto. Pero Jesús no viene a sanar, a veces viene solamente a consolar. Pero cuando el Consolador viene, como no nos viene a sanar, decimos: no, ese no es Jesús, yo quiero al Jesús que sana. Y rechazan al verdadero Jesús por un error de interpretación o una falsa interpretación. En fin, hermanos, podríamos abundar todavía más. ¿Cuántas herejías salieron de la misma iglesia? Alguien dijo: la iglesia estuvo a punto de ser destruida por dos razones: por la persecución, que la gente venía a matarles, o por la destrucción interna, que fueron las herejías, por malas interpretaciones. Una mala interpretación de la Biblia puede costarnos la eternidad. Por eso Jesús va a corregir a los escribas. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros también le demos la importancia a una buena interpretación de la Biblia. Entonces, tú dirías: hermano, pero ¿cómo se hace? Venga, didascalia. La palabra didascalia significa en griego enseñanza. La palabra predicación en griego es kerigma. Y es curioso de que el evangelio, en el sermón del monte, lo que nosotros llamamos predicación del monte, en realidad tendría que ser llamado enseñanza, porque la palabra que se usa ahí, cuando dice, capítulo 5, verso 1, dice: y comenzó a enseñarles, y es la palabra didascalia. Por eso le digo, la importancia de la enseñanza, y es lo que nosotros debemos también considerar y entender. La importancia de la sana enseñanza. Si eso no fuera importante, Jesús no hubiera reprendido tan fuertemente a los escribas. Quiera Dios, hermanos, de que nosotros podamos ser correctos intérpretes de las Escrituras,
que manejan con precisión la palabra de verdad. Porque un día daremos cuenta de ello. Un día me presentaré ante Dios y mi responsabilidad será decir que he hablado en tu nombre y he dicho exactamente lo que tú has dicho. Pero ¿qué tal si el Señor dice, si nunca dije esto? Por eso dice Hebreos, respeten a los que les enseñan como aquellos que tienen que dar cuentas. Santiago lo dice de otra manera y dice, no procuréis ser maestros, porque acarrean más condenación, más juicio. Más juicio será cuando nosotros presentemos ante Dios y digamos, he dicho que tú decías esto. Hablar a Dios cuando Dios no dijo esto. Hermanos, quiera Dios que como el profeta tiemblo ante tu palabra. Entonces tenemos que tener una reverencia. Y la reverencia no se tiene solamente que la Biblia no se me caiga. Si me cae la Biblia, Señor, perdóname. No, si uno ni siquiera se conecta en Facebook, prefiere mirar la telenovela o comprar los regalos en vez de ir a Didascalia, entonces, o a la iglesia. Entonces, hermanos, aunque su Biblia quede limpiecita, ¿de qué sirve? El respeto que se le tiene a la palabra es leyéndola. El amor que se le tiene a la palabra es viviéndola. Eso muestra o va a mostrar Jesús en los pasajes que estudiaremos, Dios mediante, en ese sermón. Entonces Jesús dice, no penséis que he venido a anular la ley. Porque Jesús introduce de esta manera su deseo de corregir a los escribas la interpretación que tenían de la ley. Porque la corrección de Jesús va a ser tan dura, tan fuerte, que quizás los fariseos, escribas, habrán o podrían haber pensado, es que Él está anulando la ley. Entonces, Jesús en el principio ya dice, miren, los voy a corregir, pero no crean que estoy en contra de la ley. Al contrario, la he venido a cumplir. Ahora es interesante, hermanos, la manera en que Jesús llama el Antiguo Testamento. Él dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Y la ley o los profetas eran la manera en que se usaban, o era la frase que se usaba para referirse al Antiguo Testamento. Se decía ley, profetas. Esa es la manera más común del judío de referirse al Antiguo Testamento, es decir, a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús le está dando autoridad a la palabra de Dios. Él dice en otras palabras, no piensen que he venido a tocar lo sagrado. Jesús está dando la autoridad, o reconociendo, la autoridad que ya tiene la Biblia, la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, no crean que he venido a tocarla. Y por eso dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Hermanos, ¿qué hay más, o qué sería más constante? ¿Qué existe que sea más constante que el cielo y la tierra? Antes de que usted naciera, ya existía el cielo y la tierra. Y cuando usted se vaya a la eternidad, si es que el Señor no viene antes, seguirán existiendo el cielo y la tierra. Científicos piensan que el sol terminará de dar su luz de aquí a 100,000 millones de años. Creo que ninguno estaremos ahí, porque seguirá estando los cielos y la tierra. Entonces lo que Jesús está tomando es
el ejemplo de algo, lo más constante que haya, los cielos y la tierra. Bueno, Jesús dice, no pasarán hasta que mi palabra se cumpla o hasta que haya cumplido la ley. O sea, primero Jesús muestra cómo se debe interpretar la ley, o más bien la importancia de interpretar correctamente la ley. Eso es lo primero. Lo segundo es que Jesús le da o está reconociendo la autoridad que tiene la ley o la palabra de Dios. Hay una objeción hecha por nuestros amigos escépticos o ateos. Ellos dicen que si Dios es todopoderoso, eso significa que Él hace lo que quiere. Y de hecho es lo que dice el Salmos. Dios está en los cielos y hace lo que quiere. Pero ellos dicen que si Dios se tiene que someter a la ley, significa que Él está bajo la ley, que no puede hacer lo que quiere. Le dejo con esta objeción. Y si oye bien cómo vamos a interpretar estos pasajes, pues podrá responder a esta objeción. Si no, que Dios lo ampare, hermanos. Ahí sí, hermanos, entramos ya en cómo Jesús se relaciona con la ley. Realmente lo que se debe entender por ley y profetas es lo que desde al menos Tomás de Aquino se ha dividido la ley en tres partes. La ley de Dios puede dividirse en tres partes. Sería la ley civil, las leyes que gobernaban a Israel como nación. Pero también estaba la ley ceremonial, como dar sacrificios al Señor, cuánto tiempo, cuántas veces, y para cada situación lo que se tenía que hacer. Y finalmente está la ley moral. Entonces tenemos la ley civil, ceremonial y moral. De esta manera se compone la ley. Entonces cuando Jesús dice, vine a cumplir la ley, ¿qué significa? ¿Qué ley vino a cumplir? Bueno, nosotros lo entendemos como tres partes. El judío lo entendía de manera entera. Y si uno no entiende esas tres partes, no va a entender el ministerio de Jesús. Le doy un ejemplo. Cuando viene la mujer, o cuando traen a la mujer adúltera para que la apedreen, la llevan a los pies de Jesús y le dicen a Jesús, maestro, la ley dice de que esta mujer que cometió adulterio tiene que morir. ¿Qué dices tú? Yo le pregunto, ¿qué tenía que hacer Jesús según la ley? Apedrearla. Lo hizo. Entonces no cumplió la ley. Le dije, hermanos, que ese era un pasaje sumamente difícil. Con una pregunta ya quedamos, ¿de qué vino a ser Jesús? A veces decimos que nosotros somos salvos por la muerte de Jesús. Y es cierto. Jesús dice, tomando la copa de la Santa Cena, dice, esta es mi sangre, la copa del nuevo pacto. Entonces es correcto entender que por la muerte de Jesús nosotros tenemos vida. Pero la muerte de Jesús no tiene ningún valor si Jesús no cumple la ley. Si Jesús peca o si Jesús no respeta, como Él dice, Él lo va a decir. Verso 19 lo va a decir, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, Jesús está diciendo
que aunque sea el mandamiento más pequeño, tiene que ser obedecido. De manera que si Jesús no vive la ley, Él hubiera podido morir 15 veces y resucitar 15 veces. Su muerte y su resurrección no sirven para nada. Por eso le decía que el evangelio no se puede entender si primeramente no se entiende la importancia de la ley. El pastor dio un estudio acerca de Romanos, y Romanos nos habla de la ley. Por eso es que iba a explicar lo que es la ley, pero como el pastor ya dio el estudio y que ustedes son excelentes oidores y que ustedes pueden averiguar sus notas, no vamos a perder tiempo, hermanos, y vamos a seguir adelante. Pero por quizás amor a aquellos que no estuvieron, vamos a repetir lo que es la ley. Aguanten lo que ya saben. La ley tiene al menos dos propósitos. Tiene más, pero al menos dos. Pablo dice y recuerda de que la ley muestra o nos muestra que somos pecadores. Pablo dice: no sabría yo que soy codicioso hasta que la ley no me dijera no codiciarás. En la ley me está mostrando cuáles son mis tendencias. La ley está hecha como un espejo. Eso es lo que tú eres. Eso es lo primero. Lo segundo, que la ley es usada para llevarnos a Jesús. Es decir, que como nosotros somos incapaces de cumplir la ley nos está diciendo: tú no puedes, no hagas esto, lo hiciste, no hagas esto, y lo hiciste, y lo hiciste, y lo hiciste, y fallaste a la ley de Dios, y fallaste a aquella ley de Dios, y fallaste. Uno dice, queda mal, uno queda como Martín Lutero. Martín Lutero no podía, porque él no había entendido justamente de que Jesús había pagado el precio, porque él entendía de que tenía que respetar la ley para ser salvo. Y Martín Lutero vivía en confesiones, él era católico antes de ser reformador, pero el que se ocupaba de las confesiones de él, hermanos, él quedaba horas. He pensado esto, he deseado esto, he fallado en esto. Y la historia dice que cuando Martín Lutero se iba y que se olvidaba un pecado, regresaba en llanto. El que lo oía no podía más. Varias veces se ha recuperado a Martín Lutero de un cuarto que él usaba para orar, casi muerto porque no comía, ayunaba tanto porque se sentía culpable, no podía con la ley, hasta que entendió de que Jesús había cumplido lo que él no pudo haber cumplido, y que poniendo su fe en Jesús, él era justificado. Y así nació la Reforma. Entonces, sí, es exacto, hermanos, Jesús cumplió toda la ley. Y luego vamos a responder acerca de la mujer adúltera. ¿Qué significa que Jesús haya cumplido toda la ley? Pues significa que Él respondió correctamente a todas las obras que Dios esperaba. Dios hizo un pacto con Adán. Se llama el pacto adámico, sencillamente. Ese pacto con Adán en Génesis era de que si tú haces esto, vivirás. Y a ese pacto adámico se le llama el pacto de obras. Es decir, que el hombre viviría por sus buenas obras. Y Adán y Eva iban a vivir por sus buenas obras. Pero fallaron. Adán falló. ¿Qué se necesita entonces para restablecer el pacto con Dios? Se necesita que venga otro Adán y él sí obedezca perfectamente a los mandamientos de Dios. ¿Y quién es el segundo Adán? Jesús. Entonces Jesús, hombre, está cumpliendo el pacto adámico, que es el pacto de obras.
Pero no se detiene ahí la historia. Vienen otros pactos que no tendríamos el tiempo ni de enumerarlos ni de explicarlos. Está el pacto noético, abrahámico, davídico, mosaico, muchos pactos. Pero para ir a lo esencial, el pacto con Adán fue cumplido con la vida de Jesús. Repito, el pacto de obras que era hecho con Adán, que falló Adán, fue cumplido por Jesús, el segundo Adán. Significa entonces, hermanos, que también somos salvos por las buenas obras, pero no las nuestras, las de Jesús. Jesús cumplió el pacto de las buenas obras. Significa que su vida es tan importante como su muerte. Significa que somos salvos tanto por su muerte como por su vida, porque Él cumplió ese pacto de obras. Luego está el pacto mosaico. Y el pacto mosaico, es decir, de Moisés, con Moisés, son los 10 mandamientos, es la ley ceremonial. Y la ley ceremonial era acerca de cómo se tenía que sacrificar a un animal para poder ser perdonado por el Señor. Y con su muerte Jesús cumplió el pacto mosaico. ¿Qué sucedía al no cumplir correctamente el pacto hecho con Moisés? Sucedía de que Jesús dijo, Dios dice, si cumples la ley vivirás, si no la cumples morirás. Pero Israel nunca murió. Todos los judíos, todo Israel falló completamente. ¿Cómo es que no murieron? Porque hubo uno que iba a morir, y este fue Jesús. Significa entonces que Jesús cumplió el pacto mosaico, ceremonial. El pacto con Adán, el pacto de obras, y el pacto ceremonial, el pacto hecho con Moisés. Con su vida, Adán, y con su muerte, el de Moisés. Eso significa, básicamente lo que significa, he venido a cumplir la ley. La vida de Jesús es nuestra esperanza más segura. Si uno entiende esto antes de leer los evangelios, les aseguro que si usted entiende los pactos de los que acabo de mencionar, usted leería los evangelios diciendo, bueno, si Jesús es el segundo Adán, Dios no quiera que Él vuelva a fallar. Entonces usted va a leer a la vida de Jesús, Señor Padre, que no falle tu hijo, que no falle el segundo Adán. Y empieza Mateo y ya lo quieren matar. No lo maten, porque si lo matan ya no va a poder vivir y cumplir el pacto adámico, y tampoco va a poder morir por nosotros y cumplir el pacto mosaico. Entonces no, que no se muera. Y usted lee Mateo y dice, oh, Señor lo salvó de Egipto, o de Israel, llevándola a Egipto. Luego sigue la historia y usted ve a Jesús, el segundo Adán, siendo tentado por Satanás. Y ahí usted comienza a sudar y dice, Señor, que no falle, porque si falla ya no puede. El segundo Adán, si Jesús falla, significa que el segundo Adán también falló. Y usted ve la victoria de Jesús y se dice, gracias Padre, porque tu hijo no falló. Y luego sigue la historia y lee los evangelios, y sigue el evangelio de Mateo y lo va leyendo, o el de Marcos. Quiero que ahora volvamos a escuchar al pastor predicar acerca de Jesús en Marcos, teniendo esto en mente. Jesús no falles, porque la más mínima falla estamos terminados. Hasta que usted sigue leyendo y Jesús es tentado, Jesús es menospreciado, y usted dirá, Jesús ahorita manda el fuego del cielo. Y luego usted ve a los discípulos de Jesús, los apóstoles, los que estaban cerca de él, y usted ven que son una banda, hermanos.
Uno es impulsivo, el otro es hablador, el otro nunca habla. Y Jesús dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y usted sigue leyendo atemorizado: Señor, ¿qué vas a hacer? No renuncies a tu llamado. Y Jesús sigue con amor con sus apóstoles hasta que llega a Getsemaní. Y que cuando llega a Getsemaní, usted ve el desamparo de Jesús. Padre, si es posible, aparta esta copa de mí. Ahí, hermanos, le comienza a latir el corazón, porque usted está diciendo: no, porque si Jesús no va a la cruz, significa que no va a poder cumplir el pacto mosaico, y nosotros tendremos que pagar por nuestros pecados. Pero luego dice: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y usted dice: gracias, Jesús, porque te has sometido a la voluntad del Padre. Y luego viene la cruz. Bájate de la cruz. Salvaste a otros, sálvate a ti mismo. No, Jesús, no te salves, porque si te salvas, nosotros moriremos. Y finalmente muere Jesús. Y usted ve ahí que en toda su vida Jesús fue perfecto y pudo morir en esa perfección, cumpliendo esos pactos. Se fijan que el evangelio ya no tiene la misma percepción, ya no se ve de la misma manera. Este pasaje es un pasaje clave. De hecho, nosotros o ustedes cuando predican o comparten el evangelio, dicen: hay métodos evangelísticos. Cuando usted predica a amigos o por la calle, usted dice: ¿quién nunca ha mentido? Nadie levanta la mano. ¿Ustedes ya han mentido? Sí, yo ya he mentido. Pero la ley dice: no mentirás. Entonces significa que fallaste a la ley. ¿Y quién merece ese fallo? Merece que mueras por haber fallado a la ley. Vean, para evangelizar se está usando la ley. Por eso le decía, el evangelio no tiene sentido, la vida de Jesús no tiene sentido, su muerte no tiene sentido si no se entiende primeramente la ley. Y por eso es que este pasaje es central. Y por eso es que es tan difícil también de entender y de interpretar. Pero Jesús no vine a anular la ley, vine a cumplirla. Ese mensaje tendría que haber sido un mensaje de esperanza para Israel, para sus discípulos. Él vino a cumplir lo que nosotros somos incapaces de cumplir. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Por eso es que tanto su vida como su muerte son nuestra esperanza. Y podemos decirle: gracias, Jesús, por haberte mantenido fiel, por haber seguido perfectamente la ley. Si Jesús falla, aunque sea, como Él dice, el más pequeño de los mandamientos, se acabó por nosotros. Ahora, ¿qué podríamos responder entonces a la mujer adúltera? ¿Por qué Jesús no cumplió la ley? Bueno, la cumplió. Porque ¿qué es lo que ella merecía? La muerte. ¿Y qué es lo que Jesús hizo por ella? Morir. Cumplió la ley. ¿Se da cuenta de que si usted o nosotros no entendemos la ley, la mujer adúltera nunca hubiéramos entendido lo que ahí sucedió? Y hay, hermanos, mucha más riqueza todavía acerca de los pactos y de lo que Jesús hizo acerca de la ley. Le doy un último, hermanos. No, bueno, está bien. No. Lo guardo para mi esposa y para mi hijo. Ellos sí me escuchan. El pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David.
En realidad no son nuevos pactos, es un solo pacto ratificado y sobre todo, más bien, profundizado con más precisiones. Es un solo pacto con más precisiones. Y el pacto que Dios hizo con David, Él le dijo: voy a instaurar un reino que nunca tendrá fin, con tu descendencia. Tu reinado nunca se acabará, porque de tu descendencia levantaré a alguien y afirmaré su trono, dice el Señor. Eso se dijo el profeta David. Ese pacto se puede entender de esta manera. Si usted nota bien, en el período de los reyes, David, Salomón, Josías, Ezequías, etcétera, todos los reyes, Dios castigaba a Israel según cómo se comportaba el rey, no la gente, el rey. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que David hizo un sondeo? ¿Y qué sucedió? Dios se enojó y dijo: ahora vas a escoger cómo te voy a castigar. Y luego comienza el ángel a matar a medio mundo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si la gente no hizo nada malo? Porque el rey se había portado mal. Es decir, que ese pacto hecho con David, el rey era el representante de su pueblo. Y según cómo se comportaba el rey, Dios iba a actuar con la nación. Y Jesús también cumplió ese pacto. Y porque Jesús cumplió el pacto adámico de las buenas obras, significa que Él es un buen rey. Y si Él es nuestro rey y que Dios actúa según como actúa el rey, podemos tener paz, porque nuestro rey nunca ha fallado. Eso significa, cuando Jesús dice: no piensen que he venido a anular la ley, he venido para cumplirla. Solo nos queda una cosa para hacer a cada uno de nosotros: es postrarnos ante Jesús y que nuestras lágrimas digan: gracias, Señor. Gracias porque tú has vivido la vida que yo nunca viviré. Tú has vivido las perfecciones que nunca yo podría haber vivido. Gracias porque has cumplido perfectamente la ley. Gracias porque moriste, tú que eras el inocente, el que nunca, en la historia de toda la humanidad, todos fallaron. Hay una tercera, recuerden, hemos hablado de la ley ceremonial, civil, pero también está la ley moral. La ley ceremonial y civil era para Israel, pero la ley moral es para todos, es universal, universal. Jesús la cumplió. Entonces podemos decirle nosotros a Jesús: has cumplido toda la ley, con tu vida y con tu muerte. ¿Qué vamos a celebrar nosotros en Navidad? Vamos a celebrar el Mesías, el que vino a cumplir la ley, el que vino a vivir la vida que yo no podía vivir. ¿Qué hace Dios? Y termino con eso. ¿Qué hace Dios entonces con nosotros y con Jesús? Dios toma la vida de Jesús y nos las imputa a nosotros. Significa que nos la transfiere a nosotros. Y nuestra vida pecaminosa y malvada la transfiere a Jesús. Por eso es que es Jesús quien muere, porque Él toma mi vida pecaminosa sobre Él y yo tomo su vida de santidad sobre mí. La Biblia dice que la desnudez es símbolo de pecado. En toda la Biblia la desnudez es símbolo de pecado. Cuando Noé, uno de sus hijos, ve a Noé desnudo, lo maldice. Pero Jesús murió desnudo, porque su manto nos cubrió a nosotros.
quienes éramos desnudos, para que Él tome nuestra vergüenza, tome nuestra vida miserable y pecaminosa y malvada. Por eso es una esperanza para cada uno de nosotros. Quizás usted todavía no le ha entregado su vida al Señor. ¿Se da cuenta, hermanos, que no se trata de hacer buenas obras? O amigo o amiga que está aquí presente, no se trata de hacer buenas obras. Él ya las hizo. Él ya cumplió las buenas obras. Ahora solo te toca tomar su manto y vestirte con él. Y Dios te perdonará por la vida y por la muerte de Jesús. Y si usted ha fallado a Dios, si usted se ha alejado del Señor, Él vivió la vida que usted no puede vivir. Vuelva a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y asimismo, con nuestros ojos cerrados, podamos meditar acerca de lo que hemos oído, acerca de cómo Jesús cumplió la ley. Y vivió la vida que nosotros no podíamos haber vivido. Y si usted quiere entregar su vida al Señor, porque ahora entiende de que no se trata de las buenas obras que yo hago, sino de las que Jesús hizo. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, puede hacerlo en este momento.